también. Bien, entonces vamos a ir acá en un apéndice del libro y vamos a ver Hebreos capítulo 2, versos 16 al 18. Hebreos capítulo 2, versos 16 al 18. Y tengan la bondad de darle lectura, por favor. Hebreos capítulo 2, versos 16 al 18. Estos versos los habíamos leído hace un tiempito atrás, así que solamente por recordarlos. Si no lo tienen, pues yo lo tengo aquí. Porque ciertamente no tomó la naturaleza de los ángeles, sino la simiente de Abraham tomó el Señor Jesús, por lo cual debe ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser, ¿qué cosa? Misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que es para Dios, para hacer algo, para hacer reconciliación por los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo ha sufrido, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Eso es Hebreos capítulo 2, versos 16 al 18. Y aquí nos está hablando que Jesús no tomó la naturaleza de los ángeles, más bien él tomó la naturaleza de la simiente de Abraham. ¿Y cuál es esa naturaleza de la simiente de Abraham? La naturaleza de la simiente de Abraham no era más que la naturaleza pecaminosa, por lo cual el Señor Jesús es semejante a todos nosotros, que Dios ahora nos conceptúa a nosotros como sus hermanos. Y siendo que es misericordioso con nosotros, dice que Él es fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios, ¿no? En lo que es para Dios. Y siendo sacerdote en lo que es para Dios, reconcilia al ser humano, reconcilia a los pecados del pueblo. Reconcilia al Señor Jesús a las personas para que Él pueda, el ser humano pueda acercarse a Él. Porque en cuanto Él mismo ha sufrido, dice, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Siendo que el Señor Jesús ha sufrido en todo y ha sido tentado en todo, entonces Él puede sí socorrer a nosotros que somos tentados. Bien, Romanos 1:3. Vamos a ir leyendo Romanos capítulo 1, versículo 3. Ahí nos vuelve a decir, en Hebreos nos dijo que era Jesús del linaje de Abraham. No era de los ángeles, ¿no? Sino del linaje de Abraham. Y aquí el Señor Jesús nos vuelve a decir, por medio de Pablo, la inspiración, Romanos capítulo 1, versículo 3. Vamos allí, por favor. ¿Sí? Si es posible, podemos dar lectura. Amén. Amén. Podemos compartir la pantalla también. Romanos capítulo 1, versículo 3 dice así. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Muy bien. El Señor Jesucristo era del linaje de David. ¿Y cómo así era del linaje de David? ¿Recuerdan en el libro de Mateo? Vamos al libro de Mateo. Aquí, a ver, vamos a ver la genealogía más o menos. Y vamos a darnos cuenta que sí, que Jesús era del linaje de David. Observemos el Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo capítulo 1, versículo 1. Dice el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sí? Entonces Jesús vino como hombre, perfectamente hombre, queridos hermanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Romanos capítulo 8, versículo 3 y 4. Quizás estoy yendo un poquito rápido. Tengan la bondad de indicarme, ¿no? Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4.
La palabra de Dios dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Y el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es muy profundo, queridos. Si ustedes notan aquí, dice, por cuanto le era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. El Señor Jesucristo vino en semejanza de la carne de pecado. Dice que como Él vino en semejanza de carne de pecado, a causa de este pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesús no pecó en nada. El Jesús no pecó para darnos de ejemplo a nosotros. De tal manera que por eso es lo que condenó al pecado en la carne propia de Él. Ahora, el versículo 4 aclara un poquito más. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Ya? La justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque el Señor Jesús hace ese canje del pecado por la salvación de nosotros y la justicia de la ley, entonces ahí sí se va a cumplir en nosotros, ¿ya? Cumpliendo el Señor Jesús por nosotros la santa ley de Dios, que se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, nosotros andando conforme al Espíritu, entonces ya no vamos a tener más pleitos, ya no vamos a tener más peleas. Miren, diciendo que el Señor Jesús vino en la naturaleza pecaminosa, porque dicen, no, el Señor Jesús no vino en la naturaleza pecaminosa. No, sí, la Biblia lo enseña. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Así dice, ¿no? Miren, 2 Corintios 5:21. Vamos a 2 Corintios, un poquito más allá, ¿no? 2 Corintios capítulo 5, el versículo 21. 5:21 de 2 Corintios. Observamos. Si Jesús vino a semejanza de pecado, pero el 21 de 2 Corintios capítulo 5 nos aclara y nos dice ¿qué? ¿Qué nos dice allí? A ver, hermanos. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque si somos hechos justicia del Señor Dios en el Señor Jesús, somos hechos justicia, entonces estamos andando ya en el Espíritu. ¿Estamos hasta allí? Vamos uniendo los textos, ¿no? Vamos uniendo los versículos. Dice el que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Pero Gálatas 4, vamos a Gálatas 4, el capítulo 4 y el versículo 5. Gálatas, capítulo 4, el versículo 4 y 5. Miren lo que dice allí. Hay muchos textos que hablan de la humanidad del Señor Jesús. Puede dar lectura a mi hermano o mi hermana que se encuentra allí. Amén. Por favor. 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Hermoso. Amén. Ahora, amén. Cuando el Señor Jesús, que fue nacido de mujer y descendiente del linaje de Abraham,
en la condición de carne de pecado. Imagínense eso, ¿no? Porque esto no nos habían dicho antes, porque había dudas y habían muchas dubitaciones frente al tema, diciendo que Jesús no, él fue nacido después de que, antes, con la naturaleza de que antes que Adán peque, no, que él era Dios. Y sí, realmente es Dios. Pero queridos, el Señor Jesús, y ahí está el misterio. Y cuando usted y yo estemos en el cielo, hermano y hermana, entonces ahí vamos a preguntar, ¿y cómo es ese misterio que tú estabas siendo perfectamente Dios aquí en la tierra, pero sin utilizar ningún milagro, ninguna cualidad divina, ¿sí? Ningún porte divino así, de esos, sin hacer nada de eso, pudo haber venido acá a salvar, porque si él presentaba dotes de la divinidad, no habría podido ser nuestro ejemplo jamás. Jamás pudo haber sido nuestro ejemplo. Pero él dice que es nacido de mujer bajo la ley para que redimiese, para que volviesen a traer, hiciesen amigos a estas personas que estaban bajo la ley, a estas personas, a fin de que recibiésemos ser sus hijos como en adopción, porque ya nosotros fuimos vendidos al pecado, hermanos. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, queridos. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Volvámonos al libro de, perdón, de Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16. Lo digo pausadamente para que podamos ir encontrando y cada uno de nosotros podamos ir leyendo en nuestra Sagrada Escritura e ir concordando, ¿no? Ir poniendo los textos con textos, ir anotando con su esferito para que usted tenga, y cuando tenga un tema referente a este punto, pues usted lo puede indicar, enseñar a las demás personas. ¿Lo tiene, hermano? Hebreos capítulo 4, 15 y 16. No dude en abrir su micrófono y puede dar lectura, por favor. La palabra del Señor dice. Siga, mi hermano. Gracias, hermana. La palabra del Señor nos muestra en Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Si a mí me dicen, ahora eres mi hijo, ¿sí? Pues yo me voy a acercarme confiadamente al trono de la gracia. Queridos, esto es impresionante y tan lindo de que el Señor Jesús, luego de que nos hemos enemistado con Dios, Él nos vuelve a retraer, nos vuelve a traer para hacernos sus amigos nuevamente. Y ahora dice que nos llama sus hijos además sus hermanos. Él nos llama como sus hermanos. Queridos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, de nuestros errores, de nuestro pecado. No tenemos un sumo sacerdote tal, de esa manera. Él sí puede compadecerse de nosotros porque Él en la cruz se hizo pecado. Él se hizo serpiente por nosotros, aunque no tenía que ser simulado como serpiente, pero ya estaba prefigurado ahí en el libro de Números, capítulo 21, como la serpiente que era levantado en el desierto. Y queridos hermanos, nuestra vida a veces es un desierto. Y allí estaba levantada la serpiente. Y ahí diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús allí en la cruz lo estaba diciendo. Bien, el Señor Jesús, siendo que fue tentado en todo, según nuestra semejanza de carne, no podemos decir que no, imposible que el Señor Jesús no era con tendencia al pecado. Completamente. El Señor Jesús era con tendencia al pecado, pero
Lo otro es tener dominio propio. Y adivinen quién le enseñó el dominio propio. Un ser humano, como su madre. Tu madre, ajá. Sí, mi Ujú. hermana. ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros los padres? No dejemos solamente el trabajo y la responsabilidad de la madre, ¿no? Pero nosotros como padres a tener el dominio propio, a enseñarles a tener el dominio propio a los hijos, enseñarles, corregirles. ¿Cuánta necesidad tenemos de que nuestros hijos tengan un dominio propio? Madres que están criando ahora hijos, padres que están criando hijos. Ahora es necesario ayudarles a tener un dominio propio, porque el Señor Jesús viene y nos enseña a que con el dominio propio Él puede lograr ser tentado, pero decir no a la tentación. Y no a la tentación. Y ustedes vieron ayer en el video que se les pasó cómo el Señor Jesús no sucumbió a las tentaciones, mientras que Adán lo hizo. Ahora, pero, hermano, usted me está diciendo que Dios crió personas que no tenían dominio propio. Sí, sí tenían dominio propio. Pero ¿saben qué? Lo uno es el engaño que suscitó Eva. Y luego, Eva, ser engañada. Yo les hice una pregunta alguna vez. ¿Cuál es más culpable? ¿El que acepta el engaño o el que ha sido engañado por primera vez? El que ha sido engañado por primera vez. Eva fue engañada. Pero el que aceptó el engaño fue Adán. Y ahí es cuando aceptó el comer del fruto. Porque él pensó, dice la sierva del Señor, que no podía dejarle más a Eva. Él amaba muchísimo. Pero entonces ahí estaba rompiendo ya la ley de los 10 mandamientos. Queridos hermanos, hay personas que han confesado que Jesucristo no ha venido en carne. ¿Sí? Personas que dicen que no, que el Señor Jesús dice que Él no puede ser humano. No, Él no es un ser humano común y corriente. Está bien, no es un ser humano común y corriente, pero el Señor Jesús fue un ser humano, no común y corriente porque Él tenía el dominio propio, no común y corriente porque Él resistió al pecado. Nosotros sí somos comunes y corrientes, porque no resistimos al pecado, sucumbimos a la menor provocación que haya. Y si tengo yo allí un chocolate que yo sé que no debo comerme, y yo extiendo mi mano y digo, pues, es que tiene aceites y tiene unas grasas esenciales buenas, es que tiene esto, que tiene el otro, un chocolate, tratando de justificar el pecado. Pecado no es comer chocolate, pecado es enfermar nuestro cuerpo. Entendamos bien eso. Pero miren que dice que hay muchos engañadores que han salido por el mundo. Y siendo que han salido en el mundo, dice que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y estas personas son las engañadoras y realmente los que están en contra de Jesús. ¿Ustedes se han leído ese texto? Segunda de Juan 7. Vamos a segunda de Juan. Permítame encontrarlos. Sí. Segunda de Juan, capítulo 7. Digamos el versículo. Ajá. Se me escapó el texto bíblico. Bien. Ahora, la palabra de Dios dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Amén, hermana, gracias. Eso está en segundo de Juan, ¿verdad? Sí, Segunda de Juan. Sí, el capítulo. segunda de Juan 7. Segunda de Juan 7. Sí. Bien.
Gracias, hermanita. Muy bien. Ahora, hay una cosa, y para asegurarnos más que Jesús fue realmente en carne. Vamos a Juan 5:30. A Juan 5:30. A Juan 5:30, vamos, por favor. Dos textos más que nos aseguran que el Señor Jesús realmente, Él era un ser humano. Juan capítulo 5, versículo... Amén. Amén. San Juan 5:30. La palabra del Señor dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. El Señor Jesús no podía hacer nada de Él mismo. Realmente nada. Dice, sino que así juzgo, y mi juicio es justo, porque él no buscaba la voluntad propia, sino la voluntad del Padre. ¿Cuál sería la voluntad del Padre para Jesús para ese tiempo? Salvar a la humanidad, ayudar a la redención. Y otro versículo más, 6:38 de Juan. Ahí mismo en Juan, capítulo 6, verso 38. La palabra del Señor dice, San Juan 6, versículo 35 ¿era? ¿O 38? 38. 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Ahí hay un libro, mi hermanito Clever, que es en Mensajes Selectos del primer tomo. Sí, y el texto dice, la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Dice así, la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. En el primer tomo de Mensajes Selectos. Bien, ahí dice, es la cadena de oro que une nuestras almas a Cristo. Ya, y a través de Cristo a Dios. ¿Sí? La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Ese es el subtítulo. La humanidad de Cristo. La humanidad del Hijo de Dios, perdón. Es todo para nosotros. El primer tomo de Mensajes Selectos. ¿Qué página será, mi hermano Ramirito, por favor? Sí, ahora vamos a encontrar. Bien. Bien. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Y además continúa después del punto diciendo, es la cadena áurea, es la cadena de oro que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre. Dio prueba de su humildad al convertirse en hombre. ¿Sí? Vamos a Filipenses, capítulo 2. Vamos a Filipenses, hermanos, capítulo 2. Hasta allí quedémonos un ratito y vamos a, no perdamos esa cita, a Filipenses, capítulo 2. Versículos 6 y 7, perdón, 5, perdón, 6 y 7 nomás, por favor. Tengan la bondad de dar lectura. Amén. 5, 6 y 7, hermano, dijo, ¿no? El 6 y 7 nomás, por favor. 6 y 7. Ya. La palabra del Señor dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres. Amén. Hasta aquí, Y ¿no? mire, ajá, sí. Yo voy a dar lectura del 8, dice, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hallándose así como hombre. Por eso que dice aquí la sierva del Señor, Cristo fue un verdadero hombre, dio prueba de su humildad al convertirse en hombre. Sin embargo, era Dios en la carne. ¿Sí? ¿Qué interesante, ¿no? Un poquito más abajo. Correcto, le señalamos, muy bien. Un poquito más. Ahí en debiéramos, justamente de Éxodo 3:5. Debiéramos emprender, hermano. Debiéramos emprender el estudio con la humildad del que aprende, sí, del que aprende con corazón contrito. Y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al escudriñador que cava profundamente en procura de la verdad oculta. Vamos un poquito más abajo. Dice eso, un corazón contrito, siempre tenemos que buscar eso. Se nos pasó. Bien. A la siguiente página, eso. Un poquito más allá, por favor. Por allí. Ahí hay una frase en donde dice, debemos acercarnos a este estudio con la humildad de un aprendiz. Un poquito más allá. Correcto. Dice, debemos acercarnos a este estudio con la humildad de un aprendiz. Y es así que nosotros debemos humillarnos para realmente darnos cuenta de que el Señor Jesús, teniendo esta naturaleza, pues aceptar esta naturaleza. Debemos acercarnos a este estudio con la humildad de un aprendiz. Debemos acercarnos a este estudio, ¿no? Bien, y eso es lo que tratamos de hacer siempre, de tratar de acercarnos con humildad, porque cuando yo digo que el Señor Jesús pues no es realmente hombre, entonces pues como él no era hombre completamente, pues yo puedo hacer tranquilamente porque Dios no me comprende mis cosas, pero Dios sí comprende, ¿sí? Dios sí comprende. Así es que allí encontramos esta frase muy interesante. Dice, y el estudio de la encarnación de Cristo y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero, hermanos, que darán grandes dividendos al investigador que cava profundo buscando las verdades escondidas. Antes de eso, justo en el 289.2, en el principio de ese párrafo, es interesante. Este capítulo de Juan, el primer capítulo de Juan, ¿no? Bosqueja el carácter y la importancia de la obra de Cristo. Como quien conoce el tema, Juan atribuye todo poder a Cristo y habla de su grandeza y majestad, hace refulgir rayos divinos de preciosa verdad como la luz del sol, presenta a Cristo como el único mediador entre Dios y la humanidad. La doctrina de la encarnación de Cristo en carne humana es un misterio. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, dice en Colosenses 1:26. Es el grande y profundo misterio de la piedad. Y ahí dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo tomó sobre sí
la naturaleza humana, porque Él se hizo carne, el verbo, una naturaleza inferior a su naturaleza celestial, porque Él no tuvo ninguna cosa que usurpara al decir que era igual a Dios, ¿no? Sino que Cristo tomó, siendo Dios, tomó sobre sí la naturaleza humana, una naturaleza inferior a su naturaleza celestial. No de los ángeles siquiera no tomó, recordemos, sino tomó el linaje de Abraham, no de los ángeles. No hay nada que demuestre tanto, no hay nada que demuestre tanto como esto, la maravillosa condescendencia de Dios, al decir que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de esa manera, siendo hombre, perfectamente hombre, es lo que nos hace a nosotros que podamos tener acceso a la vida eterna. Miren, Juan presenta este admirable tema con tal sencillez que todos pueden captar las ideas expuestas y ser iluminados. Y este es el último párrafo aquí que vamos a leer. Cristo no tomó la naturaleza humana en forma aparente. No, Él no era aparente la naturaleza humana. La tomó de verdad. Miren, lo hemos comprobado nosotros de manera bíblica y ahora le estamos confirmando esta sagrada verdad de manera por medio del espíritu de profecía. En realidad, poseyó la naturaleza humana, por cuanto todos participaron de la carne y sangre. Él también participó asimismo de la carne y de la sangre. ¿Usted tiene carne y sangre? Sí, yo también tengo carne y sangre. Él era humano, perfectamente humano. ¿Eh? Por cuanto todos los hijos participaron de la carne, él y sangre, ¿no? Él también participó de lo mismo. Él era el hijo de María, era de la simiente de David, como habíamos leído al inicio, de acuerdo con la ascendencia humana. Se declara de él que era hombre, el hombre Cristo Jesús, el hombre Cristo Jesús. Cristo el quebrantado, ¿no? Y Jesús, que significa Dios con nosotros, el Salvador de los pecados. Escribe Pablo, de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Volvamos a leer esta parte porque es interesante. Pablo escribe de esta manera, de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este Cristo. Este Cristo es mayor que la gloria de Moisés, ¿sí? Cuanto tiene mayor honra que la casa que la que hizo Moisés, ¿sí? Queridos hermanos, aquí hay algo en el quinto libro de los testimonios, en el quinto libro de los testimonios, porque ¿qué me ocurre a mí? ¿Para qué me sirve todo esto a mí? En el quinto libro de los joyos de los testimonios, o perdón, de los testimonios, 5T nomás. Ajá, muy bien. Allí hay una frase que quisiera que lo encontremos y lo compartamos. La tentación, no importa cuán fuerte sea. La tentación, ajá, muy bien. Pero en castellano, ¿no? La tentación, no importa cuán fuerte sea. Nunca, dice, es excusa para pecar. Arrojaos tal como sois. Ajá, muy bien. La tentación no es excusa. Sí. Pongámosle después de la tentación una coma. Y allí dice, no importa cuán fuerte sea. No importa cuán fuerte sea.
coma, nunca. Y allí le quitamos la palabra no. Muy bien, ahí lo vamos a encontrar. Y vamos a leer, porque a veces nosotros decimos, ay, es que tan fuerte, pero no es así. No es así que no se la pueda conceptuar la tentación. Porque dice en el quinto libro de los testimonios, y lo voy a leer mientras se encuentra ahí, y si no se lo puede encontrar, pues algún momento los participo. La tentación no importa cuán fuerte sea, nunca es excusa para pecar. Dice, arrojaos tal como sois ante Dios, ¿no? Indefensos, indignos sobre Jesús, y reclamad su promesa cierta. Y aquí, después de un punto, dice, el Señor os escuchará. Él conoce por experiencia cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural, y Él os ayudará en la hora de cada tentación. El Señor Jesús siempre está dispuesto para ayudarnos en la hora de la tentación. Por eso es lo que dice el Señor, que ninguna tentación ha sido tan grande como para que no podamos soportar. Así dice el Señor, que ninguna tentación ha sido tan grande para poder soportar. Pero el Señor dice que Él conoce por experiencia cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural, porque el Señor Jesús fue hombre, perfectamente hombre. Porque Él sí que fue tentado en todo. Hay otro párrafo que quisiera que podamos leerlo de esta manera. En ministerio médico, está la siguiente cita, ¿no? En ministerio médico. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, Cristo no participó en lo más mínimo de su pecado. Él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa para que pudiese saber cómo socorrer a aquellos que son tentados. Así que, queridos hermanos, si usted está tentado a hacer a cometer cualquier inclinación para el pecado en ese momento, simplemente baje la cabeza, no alce más el rostro, cierre los ojos, trate de que no afecten las palabras que le está diciendo, no responda, o enseguida medite en lo que va a hacer, piense lo que va a decir, por favor, porque de esta manera el Señor Jesús nos va a ayudar a soportar. Arrodíllese enseguida, arrodíllese, no responda, arrodíllese. Y si no puede hacerlo en ese momento, pues arrodíllese después, para que usted pueda, hermano, tratar de solucionar el problema y responder con paciencia, con tranquilidad. Queridos hermanos, cuando hay fuegos que están, los dardos del enemigo que habla en Efesios capítulo 6, ¿no? Clavándonos a nosotros, y nosotros estamos con el escudo de la fe, pero ya el escudo está debilitándosenos. Por favor, arrodillémonos con la armadura de Jesús, y ahí el Señor Jesús nos va a ayudar en este problema que tenemos nosotros del pecado. Queridos hermanos, la justificación por la fe no es más que, leo aquí, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre. Hermano, es la gloria de Dios que abate en el polvo la gloria que tiene el hombre, y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Ahí es donde usted toma fuerzas, porque en ese momento, queridos, ay, me meto a juicio, ay, me meto a darme de puñetes, enseguida voy a reaccionar contra la persona que me chocó el carro, porque eso es lo que ocurre generalmente, son cosas cotidianas. O enseguida que mi esposo o mi esposa habla, enseguida respondo.
No, por favor, callemos. Hay mucha instrucción bíblica y del espíritu de profecía, el cómo podemos nosotros ir mejorando, pero solamente está en que nosotros bajemos nuestro ego, bajemos nuestro ego. Ya no somos Álvarez, ya no somos, decíamos ayer, familia Jaya, decían, ¿no? Los hermanos Jaya. Es que nosotros hablábamos de la familia Jaya, ¿sí? Y yo estaba pensando, y nosotros hablábamos, ay, que la familia Guerrero. Y los hermanos de otra familia decían, es que la familia no es así, hermanos. Tenemos que nosotros bajar al polvo. Y si usted entiende esa expresión, es humillarse ante el Señor. Porque la justificación por la fe no es más que la obra de Dios que abate la gloria del hombre en el polvo. ¿Sí? Que el Señor nos pueda bendecir abundantemente, queridos hermanos, y que podamos estudiar un poco más acerca de la naturaleza del Señor Jesús. El Señor Jesús vino acá con un propósito, pero tal como el Señor Jesús tuvo su propósito, usted también tiene un propósito aquí en la tierra. El propósito suyo, hermano, y mío, es que podamos ayudar a las otras personas a que se salven por nuestro testimonio. Queridos, vamos al libro de Efesios, capítulo 1. Vamos al libro de Efesios y el capítulo 1. ¿Sí? No me cansaré de leer estos textos, porque quizás algunos de ustedes ya los conozcan muy bien, como dice Pedro, ¿no? Y esto es la verdad presente. Efesios, capítulo 1. Miren lo que dice. ¿Para qué usted está aquí en la tierra? ¿Para qué está aquí usted aquí en la tierra? Versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Tiene alguien, por favor? La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor. Muy bien. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, dice. Queridos, si el Señor nos escogió para que fuésemos santos, para que fuésemos sin mancha delante del Señor Jesús, es para que nosotros seamos luminares. Vamos a Mateo capítulo 5. Vamos a Mateo capítulo 5. Miren lo que dice aquí. Mateo capítulo 5. ¿Lo tenemos? El versículo 14. Nosotros somos la luz del mundo. Amén. Somos la luz del mundo, hermanos. Ajá. Amén. Una ciudad asentada. Ajá. Una asentada. Amén, hermano. Vosotros sois. ¿Sigo? Sí. Adelante, por favor, mi hermanita. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Recordemos, ¿qué significa monte? Sí. Monte significa la Jerusalén, ¿no? La Jerusalén terrenal. Pero dice que nosotros somos como la ciudad en Jerusalén, asentada sobre un monte. ¿Sí? No se puede esconder, porque si nosotros somos la luz del mundo, queridos hermanos, un candil no se pone debajo de un almud, dice en el siguiente versículo, ¿no es cierto? No se pone un candil. Recordarán ustedes qué era un candil. Los que alguna vez no nos pudimos tener la luz así como ahora la tenemos. Recordarán acá en Santo Domingo, pues no había luz en aquellos. Luz eléctrica. La luz eléctrica, justamente. Y teníamos que utilizar los candiles, ¿ya? O una Petromax. Pero ustedes la ponían arriba, ¿verdad?
arriba en el techo. O lo ponían en los costaditos para que pueda iluminar, pero siempre arriba. Por eso es lo que dice el Señor Jesús. Ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, que es una caja, sino se pone ¿en dónde? Sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Pero queridos, si mi comportamiento no es tal como el del Señor Jesús, siendo perfectamente hombre Él, y yo perfectamente hombre también, mi comportamiento no es tal, entonces, queridos, estoy poniendo la luz bajo el almud, debajo de una mesa, o debajo, cubriéndole ahí en una parte, cosa que el resto hay sombra, pero ahí adentrito nomás está la lucecita. Hasta que finalmente la lucecita, ¿qué pasará en las tinieblas? Se apaga. Eso es lo que nos pasa a los adventistas, hermanos. Mire, y el 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo es la predicación? Por testimonio, hermanos. Porque su luz tiene que alumbrar delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras. ¿Sí? Su testimonio para las naciones. Y entonces viene el Señor. Y dice, por sus obras, ¿no es cierto? Por sus buenas obras, por sus buenos frutos, os conoceréis, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De esta manera vamos a glorificar a Dios que está en los cielos. No es solamente la palabra, cuando oramos, que decimos santificado y glorificado sea tu nombre. Generalmente decimos eso, repitiendo, claro, la frase de Mateo capítulo 6, en donde nos enseña a orar. Pero no, es que nuestras obras deben glorificar a Dios. Nuestras obras, hermanos. Y ahí es donde caemos, porque nuestras obras dice que fueron como las tinieblas, fueron oscuras. Nuestras obras no fueron tan adecuadas para glorificar al Creador. Queridos hermanos, y allí comienza el Señor Jesús en el siguiente versículo. Dice, ustedes no piensen que vine yo a cambiar la ley. No he venido a cambiar la ley ni los profetas. No, sino yo vine es para cumplir, para enseñarles a ustedes. Sí, yo estoy aumentando un poquito, ¿no? Sino yo vine es para cumplir la ley. Entonces, como el Señor Jesús ya cumplió la ley, ya no necesito yo cumplirla. No, hermanos, no es así. Porque si el Señor Jesús es nuestro ejemplo, nosotros debemos ser su ejemplo también a las demás naciones, la luz que somos. Por eso es lo que estos versículos están enlazados unos con otros. Queridos hermanos, si el Señor Jesús glorificaba a su Padre por las buenas obras, y usted también por las buenas obras tiene que glorificar al Señor Dios. Usted está guardando la ley de Dios. Usted está cumpliendo así la voluntad del Creador y diciendo, qué maravilloso Dios que tienen estos adventistas. Qué maravilloso Dios que me permitió de que no me deje poner la marca, el nombre o el número de su nombre. Qué maravilloso Dios que pude soportar la prueba. Porque el ejemplo de este ser humano, que lo sigo, al inicio tienen que fijarse en nosotros, como seres humanos. Porque el pobre catecúmeno o la persona que recién está conociendo a Dios, no va a poder mirar al Señor Jesús literalmente. No lo va a poder mirar, sino tiene que mirar en usted al Señor Jesús y luego enseñarle a que él pueda mirar directamente al Señor Jesús. Queridos hermanos, la santa ley de Dios debe brillar en nuestras vidas, pero no como un así de memoria, ¿no? Debe brillar en nuestras vidas en actos. Y los actos es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí van cumpliéndose muchas cosas que hemos nosotros leído, como la parte esta de no tener otros dioses ajenos delante del Señor Jesús. Estamos incumpliéndolo nosotros como adventistas, porque estamos poniendo otras cosas en lugar de Dios. Adelante, nuestros hijos, quizás nuestra esposa, nuestro esposo, las otras cosas del mundo.
allí que nos impiden nosotros obedecerle a Dios. Queridos hermanos, este es un tema muy hermoso, muy bonito, que realmente es para cada uno de nosotros y en especial para mí mismo, ¿sí? Porque a cada uno de nosotros, queridos hermanos, nos falta algo. Y ahí es donde tenemos nosotros que ir corrigiéndonos, de a poco en poco. Queridos hermanos, mi oración es de que cada uno de nosotros podamos llegar a ser la luz, otra luz, una luz unida, otra luz, y hacer el fuerte pregón de Apocalipsis 18:1. Apocalipsis 18:1 dice de esta manera. Apocalipsis 18:1. Y usted y yo podríamos ser realmente el ángel que desciende del cielo y que la tierra fue alumbrada con su gloria, con la gloria de ese ángel. Hermanos queridos. Y allí recién usted puede decir, ha caído Babilonia. Sí, porque ya Babilonia salió de mí. Estábamos estudiando la vez anterior, ustedes recordarán, en la madrugada, cuando nosotros tenemos todos sus rasgos de Babilonia todavía. Seguimos mintiendo, seguimos haciendo muchas cosas en nuestra vida. Seguimos nosotros con retóricas y cosas así, viendo la viga del ojo ajeno y no viendo la paja del ojo ajeno y no la viga propia de uno, ¿no? Ese es el problema, hermanos, que nosotros no vemos nuestro pecado, pero sí vemos el pecado de las demás personas y censuramos. Y por esa manera es que no podemos llegar a tener todavía esta luz enorme que debemos que compartir a las demás personas. Y en lugar de compartir chismes o cuentas o cosas así, o me dijeron, o yo pienso que podría ser esto, que por esta razón el hermano dijo o hizo esto, y eso, en lugar de compartir esas cosas, compartamos la luz, las buenas obras que el Señor me mandó a hacer. Y hagamos las buenas obras a cada una de las personas. Que el Señor les acompañe, hermanos, y que tengan un feliz sábado. Amén.